La Voz de América presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro desde los estudios de La Voz de América en la ciudad de Washington, D.C. Yo soy Natalí Salas Guaitero. Afganistán, un capítulo cargado de presente y pasado en partes iguales. Tras la retirada definitiva de las tropas estadounidenses, al parecer quedan más preguntas que respuestas. El presidente Joe Biden defiende su decisión de haber respetado el 31 de agosto como fecha límite para ponerle fin a una guerra de casi 2 décadas. Una postura que le ha provocado críticas y espaldarazos, sobre todo por la metodología utilizada. Pero vamos a ver las cifras. En su discurso de esta semana, el presidente resaltó 20 años de presencia militar de Estados Unidos en Afganistán, una decisión que se tomó en octubre del año 2001 tras los ataques terroristas del 11 de septiembre bajo la presidencia de George W. Bush. En total se invirtieron $2 billones, un aproximado de 300 millones cada día para reforzar y preparar las fuerzas militares afganas y un gobierno civil aliado de Occidente. 800,000 soldados estadounidenses sirvieron en el terreno y el presidente incluso recordó a su hijo Bo, ya fallecido, que sirvió por un año a esta causa. Más de 2.400 efectivos militares perdieron la vida, incluyendo los 13 que murieron en el doble atentado de la semana pasada. Y desde la toma de Kabul, Estados Unidos logró la evacuación de más de 124,000 personas, de las cuales cerca de 6,000 son estadounidenses, el resto aliados, afganos y de otras nacionalidades. Restan entre 100 y 200 ciudadanos de Estados Unidos que saldrían por vía diplomática si así lo desean. Pero, ¿qué sigue ahora? ¿Es la vía diplomática una posibilidad cierta con un gobierno talibán? Bueno, para responder a estas y otras interrogantes, les presento a mi panel de expertos del día de hoy. Y voy a comenzar dándole la bienvenida al doctor Emilio Figueredo, quien es profesor de Derecho Internacional, ex embajador ante la ONU. Daniel Bolson, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central. Hugo Hacha, analista experto en temas de seguridad del Center for a Free Society. Y desde la Casa Blanca nos acompaña en esta parte del programa mi compañero Jorge Agobián. Bienvenidos todos. Quiero comenzar con Jorge. Jorge, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegó la Casa Blanca esta semana? Natalí, reafirmar lo que ya es un hecho, la retirada de tropas de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo que deben ahora resguardar a Estados Unidos de las amenazas del año 2021 y no las del año 2001, haciendo referencia a la incursión estadounidense en Afganistán. Por ahora siguen las críticas sobre el mandatario, sobre todo sobre qué va a pasar con esos cerca de 200 estadounidenses que permanecen en el terreno. Y la gran pregunta y la crítica de los republicanos es qué garantías tiene el gobierno de Estados Unidos para creer en la palabra del talibán, que asegura permitirá un canal humanitario en el futuro. Mientras tanto, desde Afganistán, el talibán está próximo a presentar su estructura de gobierno y decían a La Voz de América que esperan tener lazos con Estados Unidos y una relación de mutuo respeto, aunque desde el Departamento de Estado no se establece todavía cuál será la relación que tendrán con el gobierno talibán cuando esto sea formalmente presentado. Gracias, Jorge. ¿Y cuáles fueron las lecciones aprendidas? Esto fue lo que dijo el presidente Joe Biden. Vamos a ver. Primero, debemos establecer misiones con metas claras y alcanzables, no unas que nunca alcanzaremos. Y segundo, debemos mantenernos claramente enfocados en el interés fundamental de seguridad nacional de Estados Unidos de América. Interés fundamental de Estados Unidos de América. Y comienzo con usted, doctor Figueredo. ¿Cómo queda Estados Unidos y los principales aliados como Reino Unido, Francia, Alemania, tras el fin de este capítulo de Afganistán? ¿Cuál es su balance? Como dijo el presidente Biden, si tú no tienes un foco cuando te metes en un problema, como fue lo que sucedió durante el gobierno de Bush, cuyo objetivo fundamental fue castigar a las fuerzas que habían producido el caos en Nueva York y esencialmente capturar a Bin Laden. Pero una vez que ese objetivo se logró después en el gobierno de Obama, el problema era de todos los gobiernos sucesivos era cómo salirse de Afganistán. Porque pensar que van a estar en Afganistán para modificar una sociedad tribal que tiene diferentes grupos, de los cuales los Pashtun, de los cuales son parte de los talibán, solamente representan el 40%, es una tarea en la que han fracasado
numerosos, desde Alejandro Magno, el Imperio Británico, los soviéticos, ninguno ha logrado establecer una reconstrucción a su imagen y semejanza de la sociedad afgana. Entonces yo creo que ya el propio Obama pensaba salirse, Trump lo hizo y en el fondo lo que quedaba eran muy pocos soldados americanos allá. Yo creo que ese no era un centro desde el punto de vista geoestratégico importante para los Estados Unidos, salvo, digamos, su lucha temporal contra el terrorismo. Claro. En cambio, sí lo es para Irán, sí lo es para China y sí lo es para Rusia. Claro. Ahora, un poco tomando sus palabras, embajador, señor Bolson, ayúdenos a entender un poco el pensamiento de estos nuevos líderes talibanes. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional que ciertamente los derechos humanos estarían garantizados con este gobierno? Bueno, no hay que adivinar cómo va a comportarse el talibán con poder. No es algo desconocido o misterioso. Por muchos meses el talibán ha controlado varias partes del país de Afganistán, incluyendo el territorio rural, varias ciudades. ¿Y qué está pasando en estos lugares? Bueno, las mujeres no podían salir de casa, no podían recibir tratamiento médico. Las mujeres jóvenes, las niñas, no pueden asistir a la escuela. Música está prohibida. Entonces ya sabemos lo que está pasando en esos territorios. El último mes, mis colegios, los investigadores de Amnistía Internacional, visitaron a partes en el sur del país, donde hablaban con sobrevivientes de un masacre del talibán. El talibán, en este caso, asesinó a 9 personas civiles, que no tienen nada que ver con el conflicto. Desde este 9, 3 fueron torturados hasta la muerte. El talibán cortó los músculos en sus brazos con cuchillos. Entonces, todo esto es solamente un ejemplo de la brutalidad del talibán y de la falta de respeto a los derechos humanos con que el talibán comportándose. Bien, señor Bolson, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso quiero tocar lo que es el punto de seguridad, justamente con Hugo Hacha, nuestro experto en seguridad, sobre todo para saber si está garantizado la seguridad del pueblo afgano, incluso con ISIS-K en ese territorio. Ya venimos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Continuamos con Foro y la pregunta que quedaba en el aire y se la hago a nuestro invitado, el señor Hugo Hacha. ¿Puede el gobierno talibán garantizar la seguridad del pueblo afgano y de los aliados de Occidente si los tiene una vez que se instale con ISIS-K en su territorio? ¿Piensa usted que Estados Unidos debió mantenerse más tiempo allí? Bueno, apreciada Natalie, yo creo que en Afganistán no hay respuestas sencillas y ese fue parte del error en el que incurrieron cada uno de los actores que han intentado modificar la realidad afgana. El problema, para contestar a tu pregunta, es que el talibán como gobierno, que es una cuestión que todavía está en el aire, hay que recordar que en el Valle del Panjshir el talibán no tiene control, en el Valle del Panjshir está el vicepresidente electo de Afganistán, y hay una resistencia que el talibán no ha podido, y dudo mucho, que pueda doblegar en el mediano o largo plazo. El problema fundamental es que el talibán es hoy día lo mismo que la red Haqqani. Y la red Haqqani es el gran financiador tanto del talibán como movimiento mainstream, como del llamado ISIS-K. ISIS-K o ISIS Khorasan es un desprendimiento del talibán pakistaní y del talibán uzbeko. Y ayer, el día de ayer, Aman Haqqani, el ministro de Seguridad del Consejo de Gobierno talibán, ha dicho, y estoy citando literalmente, el talibán y la red Haqqani son uno y lo mismo. Cualquier intento de separarnos o de atacar a uno de nosotros será respondido de manera hostil. Por lo tanto, es muy difícil afirmar que habrá una cooperación de parte de un eventual reconocimiento al talibán como gobierno legítimo de Afganistán y que pueda erigirse en un aliado confiable para luchar contra cualquier organización fundamentalista o criminal en el territorio afgano. ¿Qué piensan los republicanos con respecto al manejo de esta situación por parte de la Casa Blanca? Vamos a ver qué dice Lindsey Graham. La posibilidad de otro 11 de septiembre simplemente es altamente probable. Estos ataques con drones no degradarán a ISIS. Palabras del senador Lindsey Graham. Y bueno, vuelvo nuevamente con Hugo. Hugo, ¿qué piensas de esto? ¿Realmente es probable un próximo 11 de septiembre como lo señalaba el senador? Bueno, lamentable y tristemente, y en esto yo no quiero de ninguna forma ser agorero, los informes de inteligencia, parte de ellos fueron publicados durante la administración del presidente Obama, señalaban que un eventual abandono del espacio geopolítico en Afganistán contenía riesgos para un ataque potencial de gran escala en Occidente en un periodo de entre 3 y 5 años. El elemento fundamental de esto es sencillo y terrible a la vez. La retirada de los Estados Unidos dota a la red Haqqani y por ende al talibán de un control efectivo sobre el 90% del tráfico de heroína global. Esto es una fuente de logística financiera muy deseable para organizaciones del crimen transnacional organizado y para cualquier grupo terrorista que encuentra en ello una base conveniente para desarrollar operaciones. Hay una consecuencia inmediata de esta situación de Afganistán y es una ola de miles de migrantes. De hecho, muchos de ellos van a América Latina, a algunos países de América Latina como México, Chile, Colombia, Costa Rica. Y justamente con respecto a esto quiero darle la palabra a nuestra afiliada Caracol en Colombia. Tenemos una pregunta desde allá. Colombia es uno de los países que recibirá civiles afganos evacuados. Nosotros estamos esperando la llegada de unos 4.000. Estados Unidos ha dicho que cubrirá los gastos y sobre todo que se tratará de una permanencia temporal. Pero, ¿cómo garantizar que no se vuelva permanente y que el gobierno de Joe Biden les resuelva su situación migratoria y les permita finalmente ir a territorio estadounidense? Señor Bolson, ¿qué opina usted de esto, de esta ola de migrantes? Bueno, los países de Latinoamérica y en Estados Unidos también debe aceptar refugiados. Países como México y Colombia ya está haciendo eso, pero necesitamos mucho más ayuda. La necesidad es grande. Nosotros en Amnistía Internacional pedimos que el presidente Biden acepten 2.100 refugiados desde todo el mundo en este año. Y es muy importante porque ahora no hay vías de salir de Afganistán para las personas más en riesgos de ataques, de violencia. Necesitamos ayuda y un sistema global para ayudar a todas esas personas. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, a su parecer, en los países fronterizos con Afganistán, en donde también en la frontera se ha podido ver que hay una gran cantidad de personas tratando de salir por vía terrestre?
Ahora las fronteras con Afganistán están cerradas y nosotros en Amnistía Internacional estamos poniendo presión en el presidente Biden para poner presión en países cercanos de Afganistán, como Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán, a abrir sus fronteras. Eso es la cosa más importante. Y también necesitamos trabajar con Naciones Unidas y otros países para construir una infraestructura humanitaria para ayudar a personas refugiados en Afganistán y alrededor en países cercanos. Tocando el tema de refugiados, Jorge, nuestro compañero en la Casa Blanca, ¿se ha pronunciado la Casa Blanca con respecto a los refugiados? Así es, la secretaria de prensa del presidente Joe Biden decía que Estados Unidos tendrá la capacidad para que 50,000 afganos puedan estar en lo que son bases militares estadounidenses. En total, más de 20,000 de estos evacuados en esta jornada de evacuación masiva en Afganistán de las últimas semanas, y que comenzó en julio, recordemos, 20,000 de ellos están en Estados Unidos. Se aseguran que pasan un escrutinio de seguridad. Ahora, el proceso normal es que estas personas se dirijan a otros países, entre ellos los países de Latinoamérica. Allí se les atiende con recursos estadounidenses, pero posteriormente la idea es que puedan venir como refugiados a Estados Unidos a través del programa de refugiados de esta nación. Es básicamente eso lo que ha adelantado la Casa Blanca, y asegurando además la necesidad y el compromiso de rescatar a muchos que quedaron atrás, entre ellos cerca de 200 estadounidenses. Gracias a nuestro compañero Jorge Agobián por habernos acompañado en esta parte del programa. Al regreso, la ONU y la Unión Europea advierten sobre una inminente crisis humanitaria. Esto lo vamos a analizar a la vuelta de la pausa. Ya volvemos con más de Foro de la Voz de América. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Y continuamos con Foro de la Voz de América, y en breve le voy a dar la bienvenida también a mi compañera Celia Mendoza, quien es corresponsal jefe de Naciones Unidas. Eso lo haremos en breve. Lamentablemente perdimos la conexión con el embajador Figueredo. Sin embargo, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Insto a este Consejo a que adopte medidas audaces y enérgicas acordes con la gravedad de esta crisis, mediante el establecimiento de un mecanismo específico para vigilar de cerca la evolución de la situación de los derechos humanos en Afganistán, incluida, en particular, la aplicación de las promesas de los talibanes, con especial atención sobre la prevención.
especial atención en la prevención. Voy con usted, señor Bolson. De acuerdo con la ONU, más de 18 millones, esto lo dijo en un comunicado, de personas en Afganistán no tienen idea de dónde va a llegar su próxima comida o incluso si la podrán hacer. ¿Coinciden ustedes en Amnistía con la posición de la ONU sobre una crisis humanitaria inminente en la zona? Y como dice la alta comisionada, ¿cómo puede la comunidad internacional velar por los derechos del pueblo afgano? Correcto. Hay mucha crisis. Hay una crisis de derechos humanos y también una crisis humanitaria en este momento. Y los Naciones Unidas tienen varios papeles para ayudar a las personas en Afganistán en este momento. Número uno es que los sobrevivientes y las familias de víctimas exigen una investigación de todos los crímenes cometidos por todos los participantes del conflicto, incluyendo los Estados Unidos. Y en esta situación necesitamos los Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos no pueden supervisar este proceso. Y dos, necesitamos una gran infraestructura humanitaria para ayudar a los refugiados en Afganistán y alrededor. Necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos muchos fondos para hacer esto. Y hay un papel importante aquí para los varios países que ocupan un asiento en el Consejo de Seguridad, como los Estados Unidos y México también. Hay también un papel importante en el Consejo de Seguridad y le hago la pregunta a usted, señor Acha, con respecto a Rusia y China. ¿Cuál cree usted que pueda ser la relación, por ejemplo, con un gobierno del Talibán en Afganistán? Bueno, primero que nada yo tengo que coincidir con la apreciación de mi colega en Amnesty. El tema de la cuestión de la crisis humanitaria debe tener una prioridad absoluta y el Consejo de Seguridad, en este caso los miembros que usted ha citado, tienen que dejar de jugar juegos en política. Es comprensible de que China, que por ejemplo ha condicionado su reconocimiento a que el Talibán se comprometa a no realizar actividades de radicalización en el área de la minoría musulmana que tiene China, un lugar donde también se han cometido masivas violaciones de derechos humanos, me refiero a la etnia uigur. Y por el otro lado es Rusia, que ha desplegado una cantidad significativa de efectivos militares en el área fronteriza con Afganistán, sobre todo en Tayikistán, para intentar contener una eventual expansión. Es el momento de centrarnos en los refugiados. Hay retos en materia de seguridad, sin duda. Hay el riesgo de que bajo el manto de los refugiados se infiltren elementos radicales o se radicalicen a algunas poblaciones que son desplazadas, pero esto no puede ser un obstáculo para perder el foco. En este momento hay que prevenir la crisis humanitaria, hay que ayudar a los desplazados y con una prioridad especial para aquellos que formaron parte del contingente que ayudó o apoyó la presencia de los Estados Unidos y sus aliados en Afganistán. Justamente usted toca el tema de los desplazados y es que de hecho en las últimas semanas se vio una gran cantidad de personas desplazadas dentro del propio territorio de Afganistán. ¿De qué manera la comunidad internacional puede intervenir y ayudar como para asegurar los derechos humanos? ¿Ustedes creen que la vía diplomática realmente va a ser un buen camino, ya que las embajadas incluso salieron de Afganistán y están en Doha, en Qatar ahora? Señor Bolson. Sí, los desplazados en Afganistán es en serio un gran problema. Ahora hay como 5 millones de desplazados en Afganistán, cerca de la población de Los Ángeles. Por supuesto, las vías diplomáticas son las vías más importantes en este momento. El Talibán necesita mucho desde la comunidad internacional. Necesita relaciones, ayuda, fondos. Entonces, el gran problema sería si la comunidad internacional envía el mensaje que solo lo que queremos desde el Talibán es seguridad, es prevenir a una presencia de militantes en el territorio de Afganistán. No es suficiente, no es bastante. Necesitamos respeto a los derechos humanos y vías para dar ayuda a los desplazados y refugiados también. Vías para dar ayuda a refugiados y desplazados. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Foro. Al regreso ahondamos un poquito más en este tema. No se vayan.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Bien, ya estamos en la parte final de Foro de la Voz de América. México será otro de los países en América Latina que va a recibir ciudadanos afganos. De hecho, ya algunos de ellos han llegado al territorio mexicano. Y justamente tenemos una pregunta de nuestra afiliada Azteca. ¿Cómo ven ustedes, cómo interpretan ustedes que estemos recibiendo refugiados afganos, cosa que se ve con muy buenos ojos, pero es un país que está recibiendo principalmente mujeres y periodistas? Por otra parte, vemos un completo contraste lo que está sucediendo en la frontera sur del país, y es que no se permite el avance de una caravana migrante compuesta principalmente por haitianos, por centroamericanos, también está compuesta por venezolanos, una minoría. ¿Cómo interpretan ustedes este contraste de situaciones que ocurre acá en México? Le doy la palabra a ambos. ¿Cómo interpretar esta situación en México, como lo explicaba nuestra colega en Azteca? Señor Acha. Bueno, toda situación de migración debe ser tratada de forma adecuada. No se puede hacer una discriminación desde el punto de vista humanitario. Ahora bien, se debe realizar una evaluación en función a prioridades. Es cierto y es muy sensible el tema de las necesidades de los inmigrantes que por razones económicas o de conflicto en las áreas de proveniencia se están desplazando desde Centroamérica y sobre todo desde Venezuela, que hoy en día tiene la mayor crisis de desplazados a escala global según evaluaciones creíbles. Pero al mismo tiempo, en este momento la crisis afgana tiene un componente de vida o muerte. En este momento, y lo saben todas las organizaciones de derechos humanos, donde el Talibán ya ha llevado a cabo ejecuciones, donde se están condenando a muerte a familiares de personas que colaboraron con los Estados Unidos en calidad de intérpretes, en calidad de personal de apoyo. Se tiene que dar un grado de prioridad a esta situación. Ya lo dijeron los representantes de Pakistán en las Naciones Unidas, quienes han indicado que esperan al menos 1,5 millones de refugiados, que se incrementarían a la cifra de 1,4 millones que ya se encuentran en el área fronteriza. Claro. Rápidamente, Celia Mendoza está en México, pero Celia, las acciones de la ONU, ¿cuáles serían las próximas que pudiera tomar en materia de protección de los afganos en la región? Sabemos que el Consejo de Seguridad aprobó una medida la cual busca precisamente eso, que los afganos y en especial las poblaciones vulnerables bajo este nuevo gobierno del Talibán, las mujeres, los menores, tengan la posibilidad de tener acceso a educación, a recursos y que la comunidad internacional tenga la posibilidad de tener verificación dentro de estos próximos meses. Bien, es la posición de la ONU. Gracias a mi compañera Celia Mendoza, gracias a Daniel Bolson, al embajador Figueredo, a Hugo Acha por haber estado con nosotros aquí en Foro. Llegamos al final, pero los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de La Voz de América. Será hasta la semana que viene. Les habló Nataliza Las Guaitero.